Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire. Estamos en este mes de enero del año 2024 con personajes de importancia nacional, no solamente por sus características profesionales y humanas, sino por la gestión que han realizado en diversos cargos en la vida pública en Colombia. Contamos hoy con la presencia del doctor Diego Andrés Molán, bogotano. Tiene una característica especial que después hablaremos de ella, fuera de sus estudios de administración de empresas y su especialización en la Universidad de Columbia. Es un hombre que se ha dedicado también a realizar algo que fue relacionado en forma directa con su padre, que fue oficial del Ejército de Colombia, y él después ocupó el Ministerio de la Defensa. ¡Qué maravilla! Un cordial saludo, doctor Diego. Antonio, un saludo muy especial, muchas gracias por la invitación. Muy honrado de participar hoy de esta sesión tan importante, eh, porque iniciando el año 2024, qué bueno tener estos espacios para hacer reflexiones sobre Colombia, sobre la coyuntura política, sobre lo que nos está pasando en Latinoamérica y hacerla aquí en Pensamiento Libre es para mí un verdadero honor. Muchas gracias, un saludo especial a todos quienes hacen parte de este programa y un saludo especial, todo lo mejor para este 2024. Muy bien, muchas gracias, doctor Diego. Empecé sin contar que usted estudió en la Universidad del Rosario, que también es muy importante verlo por la importancia que la Universidad del Rosario realiza en los estudiantes, casi que los forma para la vida pública, ¿no? Y ha sido un hombre que, como bien contará a continuación, ha ocupado cargos muy importantes. De manera, pues, doctor Diego, que vamos a hablar de muchos temas. Iniciemos contando un poquito esa relación tan bonita de la vida militar de su padre y cuando usted ejerció el Ministerio de la Defensa. Hombre, Antonio, pues me trae usted unas memorias para mí muy gratas y muy entrañables porque mi papá, Antonio Molano, fue militar. Él era campesino de origen boyacense, el único de su familia que tomó la decisión de irse a la escuela militar para servir a los colombianos. Se hizo oficial de la escuela militar y allí pues formó una familia con mi madre, también de origen boyacense. O sea que yo soy cachaco, pero de pura sangre boyacense. Y entonces siempre vivimos desde muy jóvenes en el ambiente militar, porque vivimos en el Batallón Caicedo en Chaparral, vivimos en Villavicencio también, aquí en el Cantón Norte, en la escuela, ahí es donde es la escuela de infantería, y estudié toda mi vida relacionado con un colegio que se llama el Colegio Patria, donde estudian todos los hijos de los militares aquí en Bogotá. Nací en el hospital militar, y toda mi vida estuve muy cerca al estamento militar y muy honrado de ese espíritu patriota que le inculcan a todos los militares, a los soldados. Eso le queda un impregnado a la familia. Así era mi papá también. Mi papá falleció cuando yo era muy joven, él ya se había retirado, yo tenía 11 años, él falleció, y gracias pues a todo este eh, pues, entramado de lo que tiene la vida militar, pues vivimos en un barrio donde las casas fueron construidas por la Caja de Vivienda Militar. Mis mejores amigos del colegio, pues la mayoría de sus padres eran militares, y muchos compañeros míos de colegio siguieron la vida militar, hoy son generales. Entonces para mí fue muy grato cuando el presidente Duque me hizo el honor, me designó como ministro de Defensa, de poder llegar a ese punto de mi carrera profesional y poder retribuir a las fuerzas militares y el reconocimiento a todos nuestros soldados y policías por lo que significan para Colombia y por lo que a mí personalmente ha significado en mi vida personal y profesional. Pues hombre, eso es una maravilla porque digamos que es como la proyección de su padre, digamos de una manera, en la vida pública, que lo lleva a ocupar ese cargo que dignifica la formación de la familia, el respeto que usted tiene por la tradición y fundamentalmente el amor y el respeto por la memoria de su padre. Y además que lo hizo muy bien como ministro de Defensa. Hombre, Antonio, muchas gracias. Quiero contarle algo de estas intimidades que pasan ahí al interior de una casa cuando pasa este tema. Y mi papá tenía un sable que tenía cuando se graduó.
y este estaba guardado en la casa de mi mamá y cuando ya terminé el ministerio, yo le pedí a un grupo del ministerio, le dije, oiga, ¿por qué no me colocan la historia de dónde estuvo mi papá en este sal? Pues, y en qué instalaciones militares estaba, y quise tener un gesto con mis hijos, con todos los compañeros de mi papá. Hicimos una ceremonia muy pequeña en donde les entregué a mis dos hijos, a Sofía y a Juan Felipe, el sable del abuelo. Ellos nunca conocieron a su abuelo. Eh, y les dije, les voy a entregar este sable y quiero pedirles que hagamos una tradición. El amor que hoy yo tengo por la patria y por Colombia me lo enseñó su abuelo, Isidro Antonio Molano. Quiero pedirles que guarden este sal en sus casas y en algún momento de su vida se le entreguen a sus hijos, para que en la tradición siempre busquemos promover el amor de nuestros hijos por la patria. Mi papá era muy patriota y a mí eso me marcó, por todo el tiempo él siempre señalaba eso y yo dije, voy a tratar de crear esta tradición a través del sable del abuelo y lo hicimos ahora al final cuando terminé el ministerio y mis hijos estuvieron muy conmovidos, por supuesto mi mamá también, pero es algo de esos gratos recuerdos que tengo del Ministerio de Defensa. Pues qué maravilla, hombre, es una anécdota extraordinaria. Y mire que es algo de transmisión a los hijos y que va pasando de generación en generación de una manera respetuosa y noble frente a una entidad e institución como es el Ejército de Colombia. Yo le cuento que yo soy capitán de la Reserva del Ejército de Colombia. También formado aquí en la Cuarta Brigada de Medellín ya como profesional. De manera que hay cosas que nos unen, hombre, doctor. Eh, Hay otra pregunta que quiero hacerlo con referencia al tema de esa vida militar, es la permanente movilidad que ustedes tienen viviendo en diferentes ciudades y regiones. Eso, ¿cómo lo vivió usted? Porque los amigos no están, hacer nuevos amigos, en fin, esa vida. Eh, Realmente a mi papá le tocó vivirla mucho, nosotros realmente la vivimos muy poco porque como mi papá murió muy joven, a mí realmente me tocó estar en tres sitios. Estuvimos en Bogotá, en la Escuela de Infantería, en el Batallón Caicedo, esto es en Chaparral, en Tolima y en Villavicencio. Pero pues es de la vida normal estarse moviendo por todo Colombia y conocer el país. Y yo creo que no hay nadie, yo he trabajado mucho, casi más de 20 años en el gobierno nacional, en diferentes entidades, he tenido el honor, pero no hay nadie más que conozca el país que un militar. O sea, los militares no ahí están solo en los municipios, se conocen las montañas, conocen los ríos, se conocen las trochas, conocen, o sea, creo que si de cualquier colombiano que sea servidor público, los que más se conocen en este país y los tienen casi que la conocen como la palma de su mano son los militares y es por esa tradición de moverse y estar en todo el país y eso es de profunda admiración. Hombre, y lamentablemente en estas épocas, ese valor, esa importancia del Ejército de Colombia se ha ido diluyendo, cuando son los hombres que han dado la vida por nosotros, por defender la patria, la institucionalidad y la república. Esos son los verdaderos héroes de Colombia. Yo tengo una gran preocupación, Antonio, porque lo que ha pasado en el último año y medio del gobierno del presidente Petro en debilitamiento de la fuerza pública es un daño, yo digo que casi irreparable, porque solo para ponerle dos ejemplos, el hecho de que hubieran sacado a 60 generales es echar por la borda de la caneca 1.600 años de formación de un grupo de oficiales que se prepararon para liderar, comandar, y eso no es igual, por supuesto, todo el respeto para los coroneles, pero mire usted los problemas que tenemos ahora en algunas ciudades donde los comandantes de áreas metropolitanas son coroneles, que esto está bien, pues hay que tener respeto por los coroneles, pero es que un general son 36 años de formación, de instrucción, de mando, de control, de mística. Y eso se debilitó mucho hoy con lo que ha pasado en el último año y medio y eso es de gran preocupación. Solo el hecho de que el presidente Petro hubiera dicho que ya no hay servicio militar obligatorio hizo que se cayera el 30% de la incorporación de los soldados y eso implica también de la policía porque por ahí arranca el servicio militar. Y eso nos va a pegar muy duro en un año y medio o dos porque no vamos a tener fuente fundamental de donde sacar los soldados profesionales. Si, Entonces, si me, ese es un tema de gran preocupación que la sociedad colombiana no puede pasar.
Hay muchas personas preocupadas por las grandes reformas, la de la salud, la de laboral, y eso es totalmente válido, pero hay que ponerle mucha atención al debilitamiento de la fuerza pública. Hombre, indudablemente son de los temas que van pasando por debajo de la mesa y es el que más va a afectar a Colombia en los próximos años. Ese tema de la pérdida de sentido de pertenencia del ejército, de la posibilidad de mirar la carrera militar como una fuente brillante de vida. Eso está generando que vamos a tener grandes y serias dificultades en Colombia en los próximos años. Hablaremos ahorita del presidente Petro. Vámonos, Ave María, que hay que hablar mucho de él. Usted es un hombre, digamos, políticamente formado en el centro democrático, pero también ocupó cargos importantes. Usted ha hecho una vida política valiosa, ha sido concejal, ha sido congresista, ministro, director del Instituto de Bienestar Familiar, consejero presidencial. Cuéntenos de esa vida que ha visto usted en el desarrollo de lo público frente al desarrollo de lo privado. Oiga, le voy a contar una historia de esa. En mi familia nadie había hecho política y yo me nació la vena en la política estando en el colegio y yo tuve una lógica muy de, voy a decirlo, de adolescente, porque dije, yo quiero estar en el servicio público. Y mi lógica fue, si las empresas privadas funcionan bien y el sector público funciona mal, yo voy a estudiar administración de empresas para aplicar todo lo que se hace en las empresas privadas en el sector público. Y por eso estudié administración de empresas, fue mi lógica de adolescente. Y estudié por eso administración de empresas. Y yo creo que a lo largo de todos estos años, al sector público le hace falta mucha gerencia. Y es un poco, cuando usted realmente aplica gerencia y hace las aplicaciones de lo que hace el sector privado, el sector público funciona bien. Hay que ponerle un componente social y más de atención, pero a lo largo de todos estos años, hacer buena gerencia en el sector público funciona. Y a mí me parece que el sector privado tiene esas prácticas y no son utilizadas en el sector público. Y el sector público, la gente piensa que puede llegar a administrar sin tener conocimientos de administración y de gerencia, y por eso no se producen resultados o son muy mediocres las gestiones. Y yo creo mucho en que el sector público tiene que aplicar mucha gerencia en muchas de las prácticas que se hacen en el sector privado. Cuando yo llegué a Acción Social de la presidencia en la época del presidente Uribe, yo era subdirector y montamos un tema gerencial muy interesante con sistemas de gestión de calidad. Voy a contarle a ustedes eso. Y yo me volví un fanático de los sistemas de gestión de calidad. Y a toda entidad que llega dice, bueno, nos tenemos que certificar en ISO 18000, en seguridad de salud ocupacional, en las certificaciones ambientales, inclusive en el ministerio nos certificamos en seguridad ambiental, en el Ministerio de Defensa, seguridad ambiental, salud ocupacional, en los temas de sistemas de información e inclusive en la norma TISO. Cuando usted tiene sistemas de gestión, las entidades funcionan bien porque tienen indicadores, porque rinden cuentas, porque tienen procesos y procedimientos claros, porque además se documentan los procesos, se genera innovación. Eh, yo creo que el sector público requiere adoptar muchas prácticas del sector privado. Sin duda alguna, yo comparto con usted eso, porque uno lo ve, lamentablemente, y voy a hablar de un tema específico, el Congreso de la República. Si bien es cierto, el Senado de la República tiene gente muy preparada, gente, no voy a denigrar de los miembros de la Cámara, pero sí creo que hay más formación, tal vez por el menor número de personas que son senadores, son 101 si no estoy mal, frente a los 200 representantes, que vienen muchos que llegan a ser congresistas sin saber ni conocer ni la Constitución, ni las normas, ni los reglamentos. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Hacen política y no saben por qué hacen política. Y se convierten en politiqueros de tradición. ¿Piensa igual o estamos equivocados? No, yo creo que como usted lo señala, hay que prepararse para ser funcionario público, hay que prepararse para ser representante, senador, porque pues es un honor. En estamentos como el Congreso de la República es muy importante la formación, la preparación y el criterio. También es cierto, y eso se lo vi alguna vez a alguien,
eh, pues al final el Congreso también es la representación de lo que es Colombia, y la diferencia en las cámaras entre una y otra es esa representación. Pero cada vez más debería haber más profesionalización, más capacidad de conocimiento, de formación, de criterio, porque pues eso enaltece la política, enaltece la labor pública, legitima las instituciones democráticas. Una de las cosas que lamenta el ciudadano del común es que el Congreso no ha sido capaz de autorreformarse, que no tiene esa capacidad de aceptar que la opinión pública le pide a gritos, disminuyan el número de senadores y representantes, trabajen algo más, dejen de tener tantas vacaciones y fuera de eso, bajar la parte económica. Ellos se enfrascan en algunas teorías, inclusive me acuerdo del pacto histórico, el mismo Gustavo Bolívar y otros que dicen que ya tenían casi que comprometidas su salario. Hombre, hay que hacer un esfuerzo en eso, ¿no, doctor Molano? Yo creo que el Congreso tiene que modernizarse también y tiene que tener otras formas de representación. eh, y en eso, pues el país estuvo muy cerca en el referendo que impuso el presidente Uribe, que tuviéramos un Congreso unicameral que se presentó. Es de esos momentos en que uno dice, pues hay que revisar muy bien este tipo de procedimientos. Pero por supuesto, todas las entidades hoy, pues, existen otros mecanismos, ¿no? De participación con las redes sociales, con todos estos debates públicos en los temas digitales que hoy no son considerados al momento de tener debates públicos y seguimos utilizando muchas prácticas que son del siglo XX. Ya estamos en el pleno siglo XXI y seguimos con las mismas prácticas del siglo XX. Hombre, hay una cosa que como ministro de la Defensa le tocó a usted intervenir. Esas grandes protestas sociales dirigidas y manejadas por Gustavo Bolívar y el actual presidente Gustavo Petro. Esas movilizaciones cuyo objetivo era la toma del poder, ¿cómo la logró usted dirigir y manejar? Antonio, yo después de que salí del ministerio escribí un libro, se llama Bajo amenaza, la cara oculta del estallido social, y estallido lo puse entre comillas, porque el supuesto estallido social lo que era una amenaza de desestabilización institucional, de deslegitimación del gobierno, con el propósito o de tumbar el gobierno o de ganar las elecciones. Era lo que ellos realmente buscaban. Y es una práctica que no solo aplicaron en Colombia, sino que un grupo importante de izquierda la aplicó a toda América Latina. De hecho, el primer capítulo del libro se llama Tres escenas de una misma obra, y yo conto cómo la metodología y el método fue igual. Lo hicieron en Chile, incrementaron las tarifas del metro, utilizaron la insatisfacción social, la avivaron con redes sociales, y un grupo de los que se manifestaban, no todos, pero un grupo se estaba preparado y entrenado para destruir, y destruyeron el metro, y eso terminó en constituyente en Chile. Y A los parece que, 3 meses perdón, terminó con la presidencia de Boric, ¿no? Lo llevó a la presidencia. y terminó en la presidencia de Boric. Luego sucedió lo mismo en Ecuador con las movilizaciones indígenas, que buscaron deslegitimar a Lenín Moreno, tomarse el poder, y luego la aplicaron aquí en Colombia. La aplicaron en 3 oportunidades: en noviembre del 2019, cuando hubo un toque de queda; el 9 de septiembre, cuando en Bogotá desafortunadamente se presentó un tema de brutalidad policial y luego casi acaban con 60 CAIs en la ciudad; y luego el 28 de abril de 2021, donde ya en ese momento ya está el Ministerio de Defensa, y nos tocó un momento muy complejo de un supuesto estallido social, en donde el método lo que hace es que avivan la insatisfacción social con redes sociales, generan sentimientos de odio, hay manipulación, uso de información, campañas de desinformación, la gente sale a las calles por insatisfacción, pero hay otro grupo de gente que sale a destruir. La primera línea no era un grupo de jóvenes indignados, no, la primera línea estuvieron preparados y entrenados por el ELN, con financiación del narcotráfico, de grupos de microtráfico, con apoyo de redes sociales desde Rusia y de Venezuela, impulsando campañas de desinformación, para bloquear el país y destruir instituciones. Es que a uno no se le puede olvidar que en ese periodo de tiempo hubo 15.000 manifestaciones, 1.700 de ellas violentas. Las manifestaciones son pacíficas, 1.700 son actos violentos, actos donde destruyeron CAIs, más de 160 CAIs a nivel nacional, destruyeron el 60% de las estaciones de Transmilenio en Bogotá, el 80% de las estaciones del MIO en Cali, bloquearon 1.500 puntos
de la ciudad. Era una amenaza terrorista de baja intensidad, muy nueva, muy diferente a lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados, que le tocó obligarse a fondo a las fuerzas militares y a la policía para poder controlar, porque ese fenómeno no lo habíamos visto. Eh, pues porque cuando antes la guerrilla se tomaba la carretera, pues lo que hizo el ejército era sacar las meteoros, disparar y sacar a la gente de las carreteras. Pero en esta oportunidad ellos usaban e instrumentalizaban civiles. Los puntos de bloqueo había niños, indígenas, jóvenes. Y no es lo mismo combatir con ejército, niños indígenas y jóvenes, a tener que hacer intervenciones con la policía y el ESMAD. Y ellos lo que buscaban era deslegitimar y bloquear para afectar la credibilidad del gobierno, para afectar la democracia e influir en el ámbito, en el clima nacional, para también buscar influir en las elecciones. Gracias al trabajo articulado de la fuerza pública, especialmente de la policía, del ESMAD, el acompañamiento en asistencia militar de las fuerzas militares y de la ciudadanía que tomó partido por la institucionalidad y le cerró el paso a esa narrativa distorsionadora de la primera línea, porque la primera línea, las dos primeras semanas de los paros eran unos héroes y ya después logramos dejarlos en evidencia que eran, por el contrario, terroristas de baja intensidad. Eso fue lo más difícil, porque como utilizaban las redes sociales para desinformar, Antonio, yo lo cuento en el libro. Imagínese usted que a las 12 de la noche colocaban una tendencia, hashtag SOS nos están matando. Prendían unas bodegas en Rusia, lo volvían tendencia mundial a las 5 de la mañana. Las bodegas retomaban la tendencia en Venezuela por 2 horas. Al día siguiente, en todos los noticieros del mundo, apareció un hashtag que decía SOS Colombia nos están matando, SOS Colombia nos están matando. Cuando no era cierto, cuando nunca de las cifras que dieron era, había una manipulación, una campaña de desinformación y operaciones de información muy complejas que nos tocó manejar, pero gracias pues al trabajo articulado de la fuerza pública, de la fiscalía, de la policía, el respaldo de la ciudadanía, logramos recuperar, desbloquear el país y defender las instituciones. Mientras que en Chile tuvieron que de cambiar 2 veces de ministerios, terminaron constituyente aquí, pues al final en un proceso muy complejo, porque no fue fácil, pues logramos capturar a 330 de la primera línea que hoy están judicializados. Otra cosa es que hoy los quieran convertir en gestores de paz, pero esa gente que está judicializada se logró capturar y judicializar o porque destruyeron bienes públicos o privados, o porque torturaron a ciudadanos o policías, o porque cometieron asesinatos, o porque hicieron actos en contra de bienes públicos y privados. Ese panorama que usted describe, doctor Molano, es catastrófico, parece un escenario del fin del mundo, pero así fue realmente, y me gustaría que si tiene el libro ahí, muestre la carátula para que nuestra gente lo pueda comprar. ¿Tiene el libro ahí a Y la... ahí me corchó, no lo tengo acá. Bueno, entonces Eh, repitamos el nombre del libro. Bajo amenaza, la cara oculta el estallido social que golpeó a Colombia. Déjenme aquí si les voy a mostrar. Se llama Bajo amenaza, la cara oculta el estallido social que golpeó a Colombia. Ese libro está en todas las librerías y pues hemos venido trabajando mucho en él porque yo creo que uno de los temas que tenemos, los que tenemos la responsabilidad política es escribir la historia, porque si no quedan las narrativas de lo que escribe la izquierda o y por eso tomamos la decisión de escribir el libro. Y adicionalmente porque lo que sí es evidente es que en todos estos procesos la izquierda escribe unas narrativas para distorsionar los valores democráticos. Voy a decirles solo una cosa que pasó durante ese periodo de tiempo. O sea, esto no es casual. ¿Por qué en Chile destruyeron los monumentos? ¿Por qué en Ecuador destruyeron los monumentos? ¿Por qué en Colombia destruyeron el monumento a los héroes? ¿Por qué destruyeron el del Sebastián de Belalcázar en Cali? ¿Por qué destruyeron el Gonzalo Jiménez de Quesada en la Plaza del Rosario? Porque hay un movimiento que quiere deconstruir la historia para que los ciudadanos no tengan identidad. Y eso fue parte de todo este movimiento. Acuérdense ustedes los indígenas destruyendo todos los monumentos históricos de Colombia en las principales plazas durante ese par de bloqueo. Y aquí destruyeron el monumento a los héroes. La alcaldesa de Bogotá lo permitió, el monumento a los héroes, donde es que era el monumento más importante que tiene Bogotá. Es como si en París destruyen el Arco del Triunfo y nadie dice nada. O sea, aquí destruyeron el Monumento a los Héroes, donde cada una de sus caras tenía las batallas de los 5 países de independencia con sus principales héroes y además los batallones que ellos participaron y aquí lo destruyeron, lo echaron por el piso y el único que reclamó fui yo. Yo decía, ¿cómo esto no puede ser? Y nadie dijo nada, nadie pasó nada. Eso es destruir la historia de Colombia y entonces pues en el libro contamos
esas historias de bajo amenaza y de todo lo que sucedió en el paro del bloqueo y cómo nuestros soldados y policías y recuperaron, desbloquearon el país, que no fue fácil, fue un proceso complejo, eh, porque ellos lograron avanzar en su agenda de una forma muy compleja en todo el país y por eso para nosotros era muy importante poder lograr la recuperación. Y eso se hizo sin hacer un disparo, sin hacer afectar a un civil, que es lo que ellos querían, que cometiéramos un error para poderlo hacer. Eso me preocupa a mí porque yo veo que todavía siguen haciendo tomas, sobre todo en las carreteras, que paralizan el país. Y comparo con lo que dice el presidente Milei de Argentina, que las manifestaciones pueden hacerse, pero primero sin capuchas, sin desorden y permitiendo la movilidad. Yo creo que ese es un ejemplo de lo que debe ser un país y esperemos que ahí le aprueben las reformas. Disciplina y orden para que funcione un país. No, totalmente de acuerdo. De hecho, lo que no se puede y permite la izquierda es normalizar los bloqueos. A mí me hicieron una moción de censura eh, por la forma en cómo controlamos los bloqueos y yo lo que les decía es que una sociedad tiene que tener autoridad. Aquí no puede salir la gente a hacer manifestaciones pacíficas, bloquear una vía que afecta los derechos de otros. En esas vías murieron niños en ambulancias, afectaron el abastecimiento de medicinas, de cloro. Y eso no es un derecho, los derechos llegan hasta donde se afectan los derechos de los demás. Y en la ley de seguridad ciudadana incluimos unos artículos que hoy no están aplicando precisamente para evitar los bloqueos, para evitar las invasiones a fincas de como sucedía en el Valle del Cauca, y también para evitar pues, las ataques a la policía, porque es que también se quiso generar aquí que cualquier persona puede agredir a un policía, no le puede pasar nada, se elevaron las penas para que precisamente se, se pudiera judicializar a todo aquel que ataque a un funcionario público Hombre, es que yo soldado. le voy a decir a usted como ministro, obviamente puede que comparta la idea conmigo. Cuando alguien está en la cárcel por actos de esos de violencia, de asesinato, de terrorismo, de corrupción, de violencia generalizada, hombre, usted no puede tener la posibilidad de tener casa por casa, ni tener De celulares. acuerdo. Yo creo que se deben aplicar sanciones realmente que impacten la vida civil, nada de visitas conyugales, que el que es delincuente se debe someter al escarnio y a pagar la pena. Totalmente de acuerdo. Y además, como usted lo ha señalado, pues aquí lo que no puede ser es que esta gente crea que puede estar en cualquier sitio de una cárcel y seguir delinquiendo desde la cárcel y no les pase nada. Por eso es tan importante la experiencia que ha mostrado Bukele con estas megacárceles donde se logre el control de esta gente y que vayan a pagar pena y que trabajen y se paguen su propia alimentación, y que no se les permita salir de allí. Esto yo creo que eso es uno de los aspectos más importantes que deberíamos considerar porque mire lo que está pasando por tener flexibilidad en las cárceles en Ecuador también. El caos que hay hoy en Ecuador, que la magnitud de lo que está ocurriendo nos está mostrando. Pero ayer yo hoy me he enterado de cosas terribles que están sucediendo allá en Ecuador. Pero no nos vamos, sigamos aquí. Claro que hay una conexión Ecuador, Bolivia, Chile. Todo eso se origina en el pacto de allá de Sao Paulo, ¿no? En las directrices de ese pacto. Yo creo que hay mucho de esa batalla. Bueno, oye, aquí encontré la carátula del libro, se lo voy a mostrar de todas maneras, pero aquí está. Póngala bien, Se póngala, llama, que digamos, sí, es que aquí esta cámara distorsiona. Véala, ahí está. se ve mejor, bajo amenaza. Muy bien, muy bien. Los invitamos La a cara oculta del estallido social. para que conozcan la versión real de los acontecimientos que sucedieron en Colombia. De acuerdo, Hablábamos de pues Sao Paulo. porque, no, y yo creo que pues ellos tenían, mire usted que ellos avanzaron en la agenda, avanzaron en Argentina, avanzaron en Ecuador, avanzaron en Bolivia, hoy hay un proceso de recuperación en algunos de estos sitios y pues la verdad es que esa agenda sigue vigente y es por lo tanto la contra de esa agenda es toda una revolución cultural que está
incentivando y motivando personajes como Milei en Argentina, como le está haciendo el nuevo presidente Noboa en Ecuador, como le está haciendo Bukele. Yo creo que esa es una agenda muy importante que tenemos que tener como referencia. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción aquí para decirle a nuestra gente que vamos a hacer dos tandas, vamos a continuar hablando de derecho, pero lo vamos a presentar en esta entrevista en 2 semanas diferentes para que puedan disfrutar y verla con tranquilidad porque nos vamos a demorar otros raticos y tenemos la venia del doctor Molano que todavía tenga algún tiempito para darnos. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno.